Muy bien, devotos, vamos a inaugurar un nuevo encuentro espiritual urbano. Hoy estamos inaugurando un mes, o sea que estamos inaugurando también un tema. Antes, Magalí. Sí. Mira, la neurona todavía está ahí. Algo funciona, gracias a Dios. ¿Y tu compañero? Lucas. Lucas, ¿cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? ¿Son novios, amigos? Amigos. Ok. Lucas, primera vez que venís, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Qué te atrajo? Bueno, te trajo Magalí, claro, por supuesto, pero digo, ¿qué te atrajo de la propuesta cuando Magalí te dijo, vamos a escuchar a un pelado hablar durante una hora y a cantar canciones en otro idioma? ¿Qué parte de eso te llamó la atención más? Bueno, él me dijo que hablaban de temas, de distintos temas, que Sí. siempre iban cambiando y quería ver ¿Qué era? Ok. tenía curiosidad. Está muy bien. Bueno, te cuento, Lucas, nosotros, este lugar se llama Espacio Govinda, es la sede del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Nosotros nos dedicamos desde hace 2 años y meses a difundir la ciencia espiritual que habitualmente o popularmente se conoce en Occidente como movimiento Hare Krishna. Pero en realidad es una tradición muy antigua del mundo del yoga, se llama Bhakti Yoga. El yoga tiene muchas escuelas, muchos estilos, muchas disciplinas. Nosotros formamos parte de ese universo yógico y practicamos uno de los procesos del yoga, se llama Bhakti Yoga. Y Bhakti significa devoción y yoga significa contacto o vínculo. Entonces el objetivo de nuestra tradición o de nuestra cultura espiritual es poder conectar yoga con el Ser Supremo o Dios a través del Bhakti, del amor o la devoción. Entonces tenemos distintas prácticas en nuestra tradición. Una de las más fundamentales es el canto de mantras. Es una especie de meditación guiada. Y bueno, es lo que vivimos recién. Ahora vamos a tener una parte de charla. Y nosotros, la forma en que organizamos nuestros encuentros del domingo es que todos los domingos van a ir pasando distintos oradores, pero durante un mes se mantiene un tema. Entonces hoy es el primer domingo de febrero y hoy estamos inaugurando el tema de la ira. Vamos a hablar sobre la ira este mes de febrero. Y bueno, eso más o menos es la propuesta. Tenemos esta actividad todos los domingos y después tenemos otras actividades. Ahora después de la charla voy a dar como los anuncios y se van a poder enterar de otras actividades que tenemos espirituales en nuestro centro. Ok, antes que yo comience a charlar el día de hoy, no sé si alguien tiene una pregunta, una consulta, puede ser sobre el tema del mes o quizás hay algo en el tintero que durante la semana les anda dando vueltas o tienen dudas existenciales de otro tipo que no tiene específicamente que ver con el tema del mes. Quizás podemos charlar de eso al comienzo y después ya nos metemos en la temática de hoy. Vamos a la ira. Bien, muy bien, entonces vamos a ir con la ira. Para el día de hoy yo traje 2 versos del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Lucas, te cuento. Esto es como nuestro texto de cabecera. Es un texto filosófico importante en la historia de la humanidad, no solamente para el Oriente, sino también para el Occidente. Hay traducciones y comentarios del Bhagavad Gita, si no me equivoco, desde 1700 en los idiomas occidentales, pero esta obra en Oriente tiene más de 5000 años de antigüedad y trata los temas esenciales filosóficos del ser humano. Gracias. Todas las dudas y todos los interrogantes que los hombres y las mujeres tienen a diario o en distintos momentos de su vida se presentan en este texto, que es un diálogo, es una conversación. Está el ser humano hablando con Dios y ante las dudas que tiene el ser humano, él le manifiesta todas esas interrogantes a Dios y Dios muy misericordiosamente le va respondiendo, le va resolviendo esos dilemas existenciales
que se tuvieron 5.000 años atrás y que todavía se tienen el día de hoy. El día de hoy todavía estamos como sociedad, como especie, como raza, intentando resolver cuestiones. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Existe Dios? ¿Dios no existe? ¿Qué es el todo? ¿Qué es la nada? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿La muerte es el fin? ¿Hay algo más allá? ¿No? Son dilemas que se han tratado en la filosofía occidental y también se han tratado en la filosofía oriental. Son dilemas existenciales y todos esos interrogantes aparecen en el Bhagavad Gita. Y también en el Bhagavad Gita se habla del tema del mes de febrero, que es la ira. En varios momentos de este diálogo, de esta conversación, surge el tema de la ira. Entonces, dado que este es el primer encuentro del mes con el tema, se me ocurrió agarrar 2 versos que explican el origen de la ira, ¿no? Porque ya que vamos a hablar sobre este tema, por lo menos saber de dónde viene este impulso, este como enojo irrefrenable que tengo, ¿no? Cuando se me chifla el moño, se me sale la chaveta, ¿no? Todos los refranes populares que uno utiliza para cuando realmente está enojado. Entonces, ¿de dónde nace todo eso? Bueno, el Bhagavad Gita da una explicación del origen de la ira, y después en uno de los comentarios de Srila Prabhupada, que es la persona que comentó y tradujo esta obra, también hay una solución al problema, porque si no sería una charla muy depresiva, solamente plantear el problema, ¿no? Entonces, ya que vamos a plantear un problema, ¿no? Un impedimento, una dificultad como la ira, bueno, vamos a tratar de terminar con una nota más alta, presentando algún tipo de herramienta para la resolución de este conflicto en particular, que es la ira. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a leer 2 versos. Significado de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Vamos a empezar en el capítulo número 2, un capítulo interesante del Bhagavad Gita que plantea el origen de la ira, y lo plantea desde un costado como psicológico emocional. Este es un capítulo que resume más o menos los temas importantes que va a haber durante la charla. A veces pasa, ¿no? Cuando tenemos un diálogo con un amigo, nos juntamos, a veces, sobre todo cuando te llaman, che, quiero hablar con vos, ¿no? Cuando está ese quiero hablar con vos, es porque el otro realmente quiere expresarte algo, no es algo espontáneo, es algo casi premeditado. Yo necesito conversar con vos. Y no sé si han tenido esa experiencia, pero en esas charlas, che, quiero hablar con vos, por lo general cuando sentás te plantean, mira, yo te cité acá el café o nos estamos viendo acá en la plaza porque en realidad yo quiero hablar de esto, esto y esto. Bueno, algo parecido ocurre en el Bhagavad Gita. Y en el capítulo número 2 hay como un resumen o un anticipo de todo lo que va a venir, de los temas que se van a ir tratando durante la obra. Y uno de los planteos a lo largo del diálogo es el tema de la mente, de los sentidos, de la psicología, de las emociones ligado a la mente y a los sentidos. Ustedes saben que distintas cosas nos provocan distintas reacciones, ¿no? Y esas reacciones son emociones con las cuales nosotros nos vinculamos con las cosas. Hace mucho tiempo atrás, bueno, Madre Chaitanya Lila, usted es psicóloga, por ahí sabe y tiene más información que yo, había leído que el sentido del olfato es el que más memorias trae, como que uno huele cosas y activa más recuerdos que si toca cosas, o si ve cosas, o si huele cosas, lo que sea. Pero digo, los sentidos son canales de comunicación, ¿no? Que nos brindan información. La información puede ser un recuerdo, la información puede ser una sensación de peligro, tengo que salir, tengo que huir, tengo que defenderme, ¿no? Entonces nos dan indicaciones de nuestro medio ambiente. Y en base a nuestro medio ambiente, o la información que recibimos del medio ambiente, la mente
como habíamos visto el mes ese que estudiamos la mente es como una gran colectora de información, ¿no? Y acomoda, como si fuera un rompecabezas, cosas que están llegando por vías separadas. Pues en este momento, por ejemplo, estamos recibiendo información visual, información auditiva, información olfativa, ¿no? No sé si hasta allá llega el ozonomedio, pero yo estoy recibiendo una información olfativa también, ¿no? Entonces estamos recibiendo información desde distintos lugares y hay un centro de cómputos, hay una máquina, se llama cerebro, y dentro de esa mente, del aparato psicológico, se van organizando estas cosas que llegan por separado para que haya un entendimiento global del conjunto del ambiente. Si a nosotros nos negaran o nos taparan uno de los sentidos, sería como más difícil para nosotros entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Está esa famosa fábula hindú, ¿no?, de los sabios ciegos. Es un grupo de personas ciegas que van por el bosque mendigando y van agarrados uno al otro de la mano y de repente tropiezan y caen sobre unas ramas, ¿no? Y cada uno como que agarra algo distinto o siente algo distinto o escucha algo distinto. Entonces para cada uno hay una porción de la información. Entonces, ¿con qué tropezamos? ¿Con qué tropezamos? No, tropezamos con un elefante, porque ¿no? El tipo estaba abrazado al tronco de un árbol, supongamos, ¿no? No, son un montón de serpientes, ¿no? Porque alguien tenía en su mano por ahí una ramita más chica. Entonces, es difícil cuando no hay un centro de discernimiento entender qué nos está ocurriendo alrededor. Entonces, eso es toda la psicología del yoga. Eso se explica en el Bhagavad Gita. Comienza acá en el capítulo 2 y después hay un gran desglose de la psicología del yoga en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, ¿no? Y se habla mucho de la mente, cómo funciona la mente. Y me acuerdo que tuvimos hace relativamente poco, tuvimos un mes dedicado al estudio de la mente. Y en estos versos, 2 versos que voy a leer de corrido, Dios le habla al hombre acerca de cómo se degrada la mente. Porque la mente, Dios dice en el Bhagavad Gita que puede ser nuestra mejor amiga, pero también puede ser nuestra peor enemiga. Es un arma de doble filo la mente. Me puede ayudar, pero me puede perjudicar. Entonces una mente fuerte, una mente entrenada, una mente bajo control, puede ayudarme a alcanzar muchas cosas, a lograr muchos objetivos increíbles, ¿no? Hay personas que, la famosa por fuerza de voluntad, o porque se concentró en algo, se dedicó a algo, se enfocó a algo, ¿no? Y logran cosas increíbles. Pero ese mismo aparato psicológico, con falta de entrenamiento, con descontrolado, esa misma mente también me puede degradar. Entonces, algo que me puede impulsar a alcanzar metas increíbles, también me puede tirar al abandono, a la depresión, a las drogas, ¿no? Es la misma mente. Si la tengo bien, si está afilada, si está entrenada, si está controlada, es mi mejor amiga. Ahora, si no está afilada, si no está entrenada, si está ocurriendo algo que no es sano para mi psicología, entonces puedo degradarme con el mismo aparato, con el mismo instrumento. Y en este momento de la conversación, Dios le está hablando al hombre cómo es que la mente va en ese declive o en ese degradé. Cómo es que la mente pasa de un estado sano a un estado enfermo, ¿sí? Entonces los 2 versos que voy a leer tratan de eso y van a ver que en ese degradé, o una de las cosas que hace que la mente enferme, es la ira, ¿sí? Lo vamos a ver en estos versos. Entonces el capítulo número 2, texto número 62. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. Texto número 63. De la ira surge la ilusión completa, de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Entonces ahí Dios está hablando sobre el derrape de la mente, ¿no? Cómo la mente al degradarse
arrastra a la entidad viviente de vuelta a la existencia material. Entonces, en vez de ser un instrumento de elevación o de emancipación, ahora es un instrumento de condena, ¿no? de ataduras, de limitaciones. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. Con ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. De la ira surge la ilusión completa, de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo en el charco material. Entonces acá pasan algunas cosas interesantes. Al contemplar los objetos de los sentidos, recién hablamos sobre eso, ¿no? Tengo sentidos, esos sentidos me traen información de mi medio ambiente, ¿no? Puedo ver, puedo oler, puedo degustar, puedo oír, puedo tocar. Mis sentidos se adhieren a las propuestas o los estímulos del medio ambiente. Entonces me proveen de algún tipo de información. Pero ¿qué pasa cuando no tengo un control sobre mis sentidos? Cuando yo estoy en un estado emocional y psicológico muy inmaduro, ¿qué pasa con la interacción entre los sentidos y los objetos de los sentidos? ¿Puedes repetir la pregunta cuando vos? Cuando yo tengo un estado emocional, psicológico muy básico, muy infantil, muy inmaduro, ¿qué ocurre con la interacción entre mis sentidos y los objetos de los sentidos? Uno se aferra cada vez más. Me aferro cada vez más. Se llama apego. Lo hemos estudiado también, tuvimos un mes dedicado al apego. ¿Qué es el apego? El apego es no poder controlar la interacción entre los sentidos y el objeto de los sentidos. Entonces es el famoso ejemplo del helado, ¿no? Entonces yo paso por la heladería, qué rico. Todos mis sentidos me dan información de lo que está detrás de la vidriera, está rico. Los ojos me dicen que es rico, ¿no? La pupila ya está, no, estoy salivando. ¿Cómo se llama? Papilas. Las papilas degustativas. Ahí están. Entonces yo paso y ya estoy salivando. ¿No? Se me activan recuerdos. No tengo recuerdos, tengo en mi memoria, algunos más recientes y otros menos recientes, de que del lado es rico. Entonces ahí automáticamente reaccionó, ¿no? Mis sentidos automáticamente reaccionaron ante el objeto de los sentidos. El sentido puede ser la vista o el gusto, el objeto es el helado que está del otro lado de la vidriera. ¿Qué pasa si yo tengo una psicología débil, si yo tengo una emocionalidad sin ningún tipo de control? ¿Qué pasa con esa interacción? Me voy a comprar un helado. Es tan fácil como eso. Vi algo que me gustó, lo quiero tener. Es un instinto, es casi animalesco. El capricho de la mente. Es el capricho de la mente. Lo vemos muchos, por eso uso la palabra inmaduro o infantil, porque se ve claramente en los niños. Los niños claramente no tienen control sobre sus sentidos. Claramente no lo tienen. O sea, no lo tienen desde lo biológico, porque a veces se orinan o se defecan encima. No tienen un control ni siquiera biológico de su propio cuerpo, y mucho menos emocional y psicológico. Por eso ven nenes llorando frente a las vidrieras, o señalando cosas y pidiendo a los gritos, ¿no? Porque no pueden distanciarse de esa interacción. Lo vieron, les gustó, lo quieren. Punto. No que papá no tiene plata, este no es el momento, ¿no? Esas cosas no están en la consideración de la mente o la psicología o la emocionalidad de un niño. Nosotros somos adultos, pero a veces, como el cuerpo psicológico no madura al ritmo del cuerpo biológico, podemos tener envases viejos y mentes de bebé. Y eso en el mundo de los adultos es muy peligroso. Porque una cosa es que un nene haga un berrinche, ya es desagradable. Otra cosa es un adulto haciendo un berrinche. Da bastante lástima. Yo he visto adultos haciendo berrinche. O sea, bordea lo patético, ¿no? Porque el nene... Todo el tiempo se ve en la sociedad. Todo el tiempo se ve, berrinchean, parecen nenes. Y vos decís, por dentro decís, parece un nene, ¿no? Entonces, cuando esa mente es débil, es inmadura, es muy infantil, se genera un problema que es el apego. Porque el problema no es el helado.
Y tampoco el problema son mis sentidos. El problema es que yo no sé interactuar correctamente con esa cosa. Entonces, al no saber actuar correctamente, cualquier uso incorrecto de algo va a traer un problema. Si yo uso incorrectamente este parlante, lo termino rompiendo, ¿no? Si no sé cómo calibrar el volumen para que no acople, ¿no? Si no lo cuido, se rompe. El uso indebido de algo destruye la cosa. Eso, que nosotros lo vemos claramente en el mundo material, también se traslada a lo metafísico. Las relaciones, si no se tratan correctamente, también se destruyen, se lastiman. Y mi relacionamiento con las cosas o con el medio ambiente también. ¿Por qué creen ustedes que hay desastres ecológicos? O sea, no es espontáneo, no es la ira de Dios, no es que Jehová nos está castigando, es que no estamos sabiendo vivir con el medio ambiente en que estamos. Entonces, estamos interactuando incorrectamente. Como interactuamos incorrectamente, hay dolor, hay sufrimiento. En la interacción incorrecta con las cosas surge el apego. Porque no está mal, insisto, el helado no es malo. El otro día hablábamos, ¿no? Las bombas nucleares son malas. No sé si, no, yo creo que no son malas. Porque son cosas. Las cosas no son ni buenas ni malas, son cosas. No le podemos pedir condición ética y moral a un objeto inerte. O sea, ¿alguien se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Esa silla es buena o es mala? Solo es. No, es una silla. Si yo agarro la silla y se la parto en la cabeza a Lucas, es malo. Pero no por la silla, por mi acto. O sea, Jessica está sentada en la silla, está perfecto, no hay ningún cuello por eso. Entonces es buena la silla ahí. Pero si se la parto a alguien, ¿es mala? No. No le podemos exigir categoría ética y moral a los objetos inanimados. Somos nosotros, como entidades vivientes, de acuerdo a nuestras acciones y nuestro entendimiento, que le vamos a dar, de acuerdo a lo limitado que estemos, un buen uso o un mal uso. Con los sentidos pasa lo mismo. Yo puedo tener muy poco entendimiento de cómo funciona el mundo, entonces yo uso mal los sentidos. Y sabemos que usamos mal los sentidos cuando nos apegamos a las cosas. Entonces ahí ya tengo el primer problema existencial. Todo lo que existe, existe para mí. Todo es una unidad de placer para mí. El helado, el medio ambiente, las mujeres, los hombres, los autos, el dinero, solo existe, todo lo que existe fue creado para mi propia satisfacción. De ese apego nace la lujuria. Otro escalón, ya estamos bajando al sótano. ¿No? Estamos bajando al sótano. Estábamos en la vidriera, estamos en la calle, ¿no? Nivel del mar, y de repente apego, bajamos un escalón. Ahora lujuria, bajamos un escalón más. ¿Qué es la lujuria? El deseo por algo. ¿Cómo? El deseo o el anhelo de algo. Claro, el deseo irrestricto por algo, ¿no? Irrefrenable. Siempre decimos lujuria y como vivimos en Occidente, automáticamente surge el sexo, automáticamente. No, el deseo, claro. Pero es un deseo irrefrenable. Como somos medio animalitos y el deseo sexual es el deseo biológico primario, fluimos por ese lado. Pero hay personas que no tienen lujuria sexual, que son un poco más refinadas y tienen cierto control sobre su biología. Pero pueden tener lujuria por otras cosas. Por ejemplo, El helado. la comida. Claro. El control, ¿no? Cada vez se vuelve más fino. No es que la lujuria desaparece, simplemente se va refinando, ¿no? Entonces, medio como que los animalitos de Dios son los que vibran en el sexo. Pero si yo sigo subiendo la escalera del termómetro de la lujuria, más arriba hay otros niveles más sutiles de la lujuria. Por ejemplo, el poder, ¿no? Hay personas que ansían el poder y hacen todo a su alcance para tener y retener
el poder. Entonces también es un tipo de lujuria. El tipo no es que está atraído por el sexo, pero sí está atraído por algo. Y tiene un deseo que no puede controlar. No por algo burdo, por algo un poco más fino, un poco más sutil. Entonces veo las cosas. Como no tengo una psicología muy fuerte, como mi emocionalidad es media débil, inmadura, me apego a la cosa. Como me apego a la cosa, el deseo no se está controlando. Entonces, Prabhupada daba el ejemplo de, ¿nunca tuvieron como un sarpullido? O varicela, o sarampión. Pero no te rasques, porque es peor, ¿no? Como que no es activas un efecto en cadena que no se detiene, ¿no? O sea, ay, me pica, ay, me sigue picando, ahora me pica más, y como que no se detiene. Bueno, así pasa con las cosas. Si yo no logro controlarme frente a las cosas, el deseo se vuelve cada vez más intenso, cada vez más intenso. Y es como, en un momento es como combatir el fuego con nafta, o sea, es peor. No va a apagarse, y cada vez la llama va a ser más fuerte. De la lujuria surge la ira. Y acá es el tema del mes. ¿Por qué creen ustedes que de la lujuria surge la ira? Hay un paso, hay como una bisagra entre el deseo irrefrenable y el enojo. ¿Saben cuál es? La Sí. frustración. La frustración, La insatisfacción. la insatisfacción. No poder disfrutar de esa lujuria. Ay, che, esto no para. Es un segundo. Al principio, está buenísimo. Y después es un segundo después, no está más bueno. Me frustré. Yo creí que se iba a ir si me rascaba. No se va. Y es peor. Entonces, como es peor, me enojo. De la lujuria, a no tener un control de mis deseos, me gusta. Porque es estadísticamente imposible de que todo lo que yo vea y de todo lo que yo desee lo vaya a poder obtener. Es estadísticamente imposible. Es como el otro día dábamos el ejemplo de... No, el otro día no, perdón, ayer. Ayer tuve la oportunidad de dar una charla para unos devotos en Bahía Blanca y hablábamos sobre los exámenes. No digo que no exista, debe haber en la historia de la humanidad personas que desde que ingresaron al sistema escolar hasta que egresaron tienen un 100% perfecto, aprobaron todos sus exámenes. Toda la primaria, toda la secundaria, toda la universidad. Digo yo, estadísticamente puede ocurrir. Ahora, el 99,99 de todo el resto de la población, en un momento se frustra. No es que vas a presentarte a todos los exámenes y todos los exámenes tienen garantía de aprobado. Es casi al revés. O sea, no quiero que me digan si repitieron o no repitieron, ¿no? Eso no hace falta, pero digo, creo que todos tenemos experiencia de haber ido a una mesa de examen o habernos presentado un examen y no salir con el resultado que uno deseaba, ¿no? Hay una frustración ahí. Entonces, similarmente con la lujuria, si yo no estoy pudiendo controlar mis sentidos y el deseo está cada vez como bola de nieve, haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande, en realidad no hay nada que me asegure que todo lo que yo quiera tener, lo vaya a tener. No hay nada que me asegure eso. Y en el instante que una de las cosas que yo deseo, no lo logro tener, me frustro. Y al instante siguiente, me enojo. Otra vez con los niños, el berrinche. Se paró en la vidriera, vio el juguete. Los sentidos se adhirieron al objeto de los sentidos. Se apegó, quiero ese juguete. Lo sigo mirando, ahora lo quiero más. Le empezó a ver todos los detalles al juguete. Tiene botones, tiene luz, viene con pilas. Uy, ahora este está bueno, este lo quiero más. Aparece papá y dice, no te lo puedo comprar. ¿Qué pasa automáticamente con el niño? Berrinche. Lo Enojo. aceptan estoicamente. Bueno, padre, está muy bien. Si usted no me quiere comprar el juguete, yo que soy un ser autocontrolado, voy a aceptarlo.
No pasa nunca eso con el niño. Doy fe, yo ya vengo creando 3. En ninguna de las 3 oportunidades sucedió. Automáticamente te presentan algún tipo de apelación. ¿No? Yo dicté sentencia, no, juguete no. Y el abogado, que es él, presenta apelación. Juguete sí, de acuerdo a la naturaleza del niño, es me tiro al piso y lloro, pongo cara de, ¿no? de gato con botas, ¿no? Que te mira así de abajo, ¿no? Distintas estrategias para forzar la situación. De un modo u otro, él está frustrado, porque no está logrando lo que quiere. Si es una psicología poco desarrollada, se va a enojar. Es clavado que se va a enojar. Y nosotros hacemos eso todo el tiempo. Entonces, hoy vi en el grupo, Lucas, tenemos un grupo de estudio, después te cuento cómo funciona por si querés participar. Hoy vi en el grupo que hicieron una especie como de analogía entre la ira y la tristeza. Y eso no es exactamente correcto según nuestra teología. Ese grupo me está poniendo a prueba últimamente. La paciencia. La ira. No abro, hijo. Ahí está. Hay que ser misericordiosos. Es verdad eso. Hay que ser misericordiosos porque pero es bueno. ¿Saben que es un buen ejercicio? Que interpretan, cada uno tiene su interpretación, ¿no? Exacto. Y creo que se está mezclando todo. Exacto. ¿No? ¿Es así? Sí. Es lo por Yo no sé, ahí, no sé lo de la ignorancia. paciencia, no lo sé. Pero fíjense, porque hay que aprender de las cosas. Ese grupo me da mucho que aprender a mí. Fíjense, las personas que opinan son las personas que no vienen. Claro, es ¿Cómo van a verdad. saber? Sí, es verdad. ¿Cómo van a saber? ¿Cómo van a saber que la tristeza y la ira no tienen vínculo si no vienen? Se confirmó. Claro, es verdad. Entonces, porque da tenemos que como- ser misericordiosos porque... Ya están viniendo. Ya está viniendo. Ya se enteraron. Tenemos que ser misericordiosos porque uno no puede enojarse con alguien que no sabe. No, por supuesto que no. Claro. Hay que ser muy tolerante, muy paciente. No sabe. ¿Cómo me voy a enojar con vos si no sabes? Y también hay la oportunidad de trabajar, ¿no? Claro. Claro. Todos tenemos que trabajar en ese grupo. Sí. La ¿Puedo tolerancia. preguntar algo? Porque Sí. en psicología, esto no es un debate, quiero contar, ¿no? Yo quiero que haya un debate. ¿No ¿No podemos pelear? En el proceso de duelo, cuando uno pierde algo, que puede ser una persona, un objeto, algo que quiere mucho, un trabajo, cualquier vínculo, primero aparece la negación como primera etapa, o sea, no poder creer que esto me está pasando. En un segundo momento viene el enojo por el apego a lo perdido. Y después se dice que el enojo lo que está escondiendo es la gran angustia por la pérdida. Entonces, después de pasar por el enojo, viene la angustia y por último se dice la resignación o la aceptación. Sí. Aceptación en el Pues sí. mejor de los casos. Entonces, quizás se Perfecto. confundieron con eso, ¿no? Como que el enojo Claro, pero es posterior. esconde la angustia. Ahí está. Usted, como lo explicó, en los pasos que usted explicó, esa angustia o esa tristeza viene después. Sí, como No, que el enojo no la antes. esconde, Claro, digamos, no antes. ¿no? No antes. No, después. Después. Pero digo, quizás tuvo que ver con eso, ¿no? Con Sí, el proceso sí, de sí. duelo. Sí, exacto. Sí, Exacto. es cierto lo que vos decís. Yo tuve una gatita de 18 años y me pasó exactamente lo mismo. Es un proceso de duelo determinado para todos los seres humanos, digamos, Sí, como sí. dentro de pasó Occidente igual. investigado por psicólogos. Sí, ¿no? sí, Pero sí. bueno. No. Y que es así. El apego. Lo que yo estoy planteando que no es previo. No. Claro. Hare Krishna. Por ejemplo, yo me frustro, me enojo. Si yo después tengo algún tipo de lucidez, puedo hacer un mea culpa de darme cuenta que estuve mal y entristecerme por la situación. Che, te pido disculpas, la verdad que mandé cualquiera. Sí. Me siento mal por lo que pasó. Entonces te estoy llamando porque me siento mal por lo que pasó, te pido disculpas. Entonces está bien lo que está perfecto. Pero en la previa de la ira hay otras cosas, como que hay otras variables. ¿Se entiende, no? O sea, los dos tenemos la razón. Es un ganar-ganar. Entonces, volviendo al tema de la ira, yo conecto con mi medio ambiente.
Si esa conexión no está equilibrada, si no es una conexión sana, hay una tendencia a apegarme a lo que me rodea, ¿no? Cierta toxicidad psicológica o emocional. Esa toxicidad, como dijimos antes, es como un combustible, es como nafta en el fuego, ¿no? En vez de disminuir, tiene una tendencia a crecer y cada vez deseo más y más y más y más y más y más. Entonces, cuando mi deseo llega a su pico más alto, pero el objetivo no se logra, eso se llama frustración. Y en ese momento hay un clic y aparece la ira o el enojo. Porque yo decía algo con mucha intensidad y eso no ocurrió y automáticamente me estoy enojando. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser la chica de al lado, puede ser el resultado de un examen, puede ser una circunstancia que yo especulé que iba a ocurrir algo y no ocurrió y ahora resultó que es todo lo contrario, entonces me estoy enojando con el universo. No, puede ocurrir en muchos niveles, en muchas etapas de la vida. ¿Se entiende? Entonces, bueno, en estos versos 2.62 y 2.63 se habla sobre la psicología del yoga y cómo surge la ira. Ahora hemos descubierto que la ira está surgiendo en base de la lujuria. Y la lujuria, sabemos, no tiene específicamente que ver con el sexo, sino que tiene que ver con un deseo exacerbado de posesión o de control. Yo quiero microadministrar todo a tal nivel de que cuando una opción o una variable se escapa de mi radar, yo ya pegué el puño contra la mesa. Porque de las miles de cosas que quise controlar, una se me escapó, yo ya me enojé. Eso es ira. Y otro verso que quería compartir con ustedes que refuerza esta idea, viene en el capítulo siguiente, el capítulo número 3, el Bhagavad Gita, se llama Karma Yoga. Muy bien, alguien que lee el Bhagavad Gita. Karma Yoga, o sea, la conexión a través de las acciones. Cómo con mis acciones yo puedo conectar. Y hay un verso, que es el texto número 37, que dice lo siguiente. La Suprema Personalidad de Dios dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que todo lo devora. Lo voy a leer de nuevo. La Suprema Personalidad de Dios dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que todo lo devora. O sea, en este verso, Dios, Krishna, está claramente explicándonos los efectos nocivos de la lujuria y de la ira. Son sentimientos o emociones que claramente atentan contra nuestro avance espiritual. De hecho, más adelante, en el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que la ira es una de las puertas al infierno, lo cual es muy interesante, porque pone en el contexto védico a la ira en el mismo contexto que en la tradición judeo-cristiana, que es uno de los pecados capitales. No sé si ustedes saben, pero en la teología cristiana existe el concepto de pecado capital. Son 7 pecados capitales. Son acciones tan aberrantes, tan atroces, tan antinaturales, que prácticamente como que no hay salvación, ¿no? Es que si yo me sumerjo en una de esas acciones enfermizas, casi como que no tengo redención, ¿sí? Por eso se llaman pecados capitales. Podemos cometer muchos errores, pero si cometo uno de esos errores, estoy como en una situación espiritual muy apremiante, ¿sí? Porque estoy más cerca de una realidad infernal que de una realidad celestial. Bueno, lo mismo se plantea en el Bhagavad Gita, ¿sí? La ira es una de las puertas al infierno, dice Krishna. Entonces ahí estamos como equiparando con la tradición judeo-cristiana, donde la ira es un pecado capital. Y acá Krishna está aclarando la peligrosidad que tiene la ira. Vivir
en una situación de enojo constante, perpetuo, no me va a ayudar a mí a librarme de los condicionamientos o de las limitaciones materiales. Todo lo contrario, me va a estar poniendo a mí perpetuamente en situaciones de peligro espiritual. No voy a poder emanciparme si tengo estos enojos, estos rencores, estos odios muy aferrados y agarrados, ¿no? Son como un lastre, es un peso muerto que no me va a permitir a mí elevar mi conciencia. ¿Se entiende de ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? Me permiten leer algo que explica Srila Prabhupada en el comentario. Es un comentario largo, pero es bastante esclarecedor con todo lo que hemos estado hablando y presenta, atención, presenta una herramienta para no vivir en el odio. Para no vivir en el odio. Cuando una entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria, en asociación con la modalidad de la pasión. Entonces, en esta primera frase aparecen cosas muy interesantes. Primero, cuando la entidad viviente se pone en contacto con la creación material. Lo hablamos recién. Los sentidos conectan con el objeto de los sentidos. Yo empiezo a entender mi medio ambiente, entro en contacto con el medio ambiente. Ahí pasa algo. Fíjense lo que pasa. Su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria. Entonces, lo hablamos el mes que estudiamos el amor. ¿Sí? El amor es el sentimiento original, natural, es el estado natural en el que todos vivimos. Todos vivimos enamorados. Ese es el estado natural del alma, el enamoramiento. Pero cuando yo me alejo de la fuente de mi amor, que es Dios, y empiezo a interactuar con otras cosas, la materia, pervierto o deformo o enfermo ese amor perfecto en otros sentimientos o en otras emociones de calibres más bajos, como por ejemplo la lujuria. La lujuria es la contracara material del amor. El amor es espiritual y la lujuria es su reflejo pervertido en la materia. Entonces, en esa confusión, la interacción con el entorno ahora es un problema. Porque si yo fuera un ser espiritual elevado, yo podría amar a todo del mismo modo que amo a Dios. Porque entiendo que todo es de Dios. Pero como yo tengo condicionamientos y limitaciones en mi mente, por ejemplo, yo creo que soy hombre, o que soy mujer, que soy argentino, o que soy chileno, que soy alto, que soy bajo, como me estoy poniendo un montón de etiquetas y estoy haciendo un reduccionismo de la conciencia cada vez más atroz, yo ya no puedo amar todas las cosas como si fueran Dios. ¿Por qué? Porque me puse un montón de barreras. Me autoimpuse un montón de limitaciones. ¿Cómo voy a amar a los chilenos si soy argentino? ¿Cómo voy a querer a los de Aldo Civi si soy de Alvarado? Yo no puedo gritar un gol de Aldo Civi si yo soy de Alvarado. No lo puedo hacer. La etiqueta que tengo puesta, esta remera con estos colores, me impide amar a otra remera con otros colores. Eso se llama designación material. Y es lo que ocurre cuando no sé interactuar con la materia. Y empiezo a creer que Maya, lo que vimos el mes pasado, lo que no es, es. Si yo no soy la remera, ni siquiera soy el cuerpo que porta la remera. Pero por una enorme confusión, porque me arrinconé tanto con tantas designaciones y etiquetas, ahora estoy en un espacio de existencia tan reducido que ya no puedo amar. No puedo amar. ¿Se entiende? Me arrinconé. Me quedé en una minúscula porción de la existencia, muy chiquitita. Y no puedo tener este sentimiento grande, abarcativo, con todos. No puedo, porque me encerré, me fui encerrando cada vez en cajitas más chiquitas.
Y en última instancia ahora estoy atrapado. Es como cuando nunca baldearon o pasaron trapos y quedaron en un rincón. ¿No? Es porque uno no pensó, arrancó, pasión, bueno, hay que limpiar, dale, vamos. Y nunca pensó, che, la puerta está allá y yo estoy acá. ¿Cómo ahora para pasar? Tengo que esperar 10 minutos que todo seque. ¿No? Quedé atrapado. Así es como vivimos. Estoy en la modalidad de la pasión. Krishna y Prabhupada están hablando de la modalidad de la pasión. ¿Qué pasa con la modalidad de la pasión? Hay una característica interesante de la modalidad de la pasión. Resultados fruitivos. Es fruitivo, hay ansiedad, no hay discernimiento. La persona que está en la modalidad de la pasión no está pensando, no está analizando las cosas, está haciendo las cosas. Entonces, estoy limpiando, hay que limpiar, y me doy cuenta que quedé en un rincón. Quedé con el trapo de piso y no puedo pasar. ¿No? A mí a todos nos pasó, creo. ¿No? Limpiando quedas arrinconado en un lugar. ¿No? O tenés que llenar el baúl, vale, rápido, y es como un Tetris, no entra, y empujás y haces fuerza, ¿no? Si vos te tomaras el momento de mirar el baúl, mirar las cosas, analizar, mínimamente analizar, esto tendría que ir acá, allá, puedo usar los asientos también, esto puede ir abajo. Entonces, como vivimos en la vorágine, Ayer anduvimos bastante bien. estuvimos bastante bien. Pro Maxi, perfecto ayer, un analista del baúl. Increíble. Pero por lo general no hacemos eso. ¿No? Dale, hay que ir, hay que lavar, hay que limpiar, hay que hacer, vamos. En esa modalidad de la pasión, en esa vorágine, no estoy usando el discernimiento, no estoy pudiendo analizar. Como no estoy pudiendo analizar, hago las cosas a los ponchazos. Como hago las cosas a los ponchazos, no puedo tener la garantía de éxito. Puede que sí, puede que no. De tanto manotazo de ahogado, por ahí a alguno le pego. Pero no significa que le voy a pegar todas. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? El sentido de amor por Dios se transforma en lujuria, al igual que la leche en contacto con el tamarindo se transforma en yogur. ¿Sabe que el yogur es leche cortada? ¿No? Entonces, tenemos la leche, que es el estado natural. Cuando esa leche se contamina, se transforma en otra sustancia, en el yogur. Similarmente el amor. El amor es nuestro estado natural. Nosotros como almas espirituales, naturalmente estamos enamorados. Pero ahora hemos agregado un nuevo ingrediente. Y ese nuevo ingrediente es la materia. Y ahora el alma espiritual enamorada en contacto con la materia genera una nueva sustancia. Se llama lujuria. Cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira. Lo que hablábamos antes. Yo tengo un gran deseo, tengo una enorme lujuria, quiero poseer o controlar algo, pero eso no sucede. Esa frustración genera el enojo. Cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira. La ira se transforma en ilusión. Lo vimos el mes pasado, Maya. ¿Hay algún abogado en la sala? No. Gracias a Dios. Emoción violenta. Emoción violenta no es una especie de carátula legal. Lo mató por emoción violenta. No lo pudo razonar. Se enojó, se calentó, se le saltó el termómetro, ¡pum!, lo mató. No, es como una zona gris, donde la persona no está actuando en sus cabales. Se le fue. O sea, no lo pudo ver. Maya. Es eso lo que está explicando Prabhupada. La ira se transforma en ilusión. Y la ilusión hace que continúe la existencia material. También lo vimos el mes pasado. ¿Por qué estamos constantemente reencarnando? ¿O por qué estamos todo el tiempo volviendo a esta plataforma de existencia? ¿Saben por qué? Bueno, una de las cosas era la ignorancia. Sí, la ignorancia. Sí, es la ignorancia. Creemos que esta es nuestra casa. Estamos convencidos que este es nuestro medio ambiente. Y estamos todo el tiempo volviendo acá. O sea, desconocemos nuestra dirección. Claro, desconocemos cuál es nuestra dirección. Y estamos convencidos que esta es nuestra dirección. De hecho, hay mucha gente que dice, en la próxima vida quiero volver como
Sí, Ay, quiero ser delfín. Como perro. Yo quiero ser un águila. Mira, son las estupideces más grandes del mundo. Si no es tu naturaleza ser un delfín o ser un águila. Este ni siquiera es nuestro lugar. Pero estamos tan confundidos que creemos... Claro, ¿no? Es delfín y águila. Hasta esas ranquean arriba todo el tiempo. Sí, todo el tiempo son las Delfín y águila. Qué condicionamiento. que tengo mucha plata la próxima vez. Sí, sí. Si tengo que volver, que sea con plata. En forma de rey. ¿Qué delfín? Dame mucha plata. Claro, rey famoso. Soy delfín. A los 3 días me comí una orca. ¿De qué me sirvió? O estoy en el parque acuático. O termino en un parque acuático, ¿no? No, Trabajando por pececitos que me tiran ahí. Triste, tristísimo. Y eso nace de la ignorancia. Estamos convencidos que este es nuestro lugar. Y queremos perpetuar nuestra estadía en el lugar. Entonces, fíjense, Prabhupada lo explica. La ilusión hace que continúe la existencia material. Maya no es, este no es el lugar. Pero estoy convencido que sí es, entonces permanezco acá. Por lo tanto, la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente. Y es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente a permanecer enredada en el mundo material. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Miren qué interesante definición de Prabhupada. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Lo que hablamos al comienzo. Cuando nuestra psiquis, cuando nuestras emociones están en el nivel más bajo, es ahí que me estoy enojando. No me voy a enojar en niveles superiores de existencia. No existe la ira arriba, existe abajo. ¿Sí? Pero, o sea que en la pasión no existe la ira, entonces. Bueno, según lo que La pasión genera la lujuria que genera la ira. O sea, ahí Es un degradé. Claro, ¿Entendés? Siempre piensen que estamos bajando. Krishna lo explicó, ¿se acuerdan? En el verso 262. Pasa esto, después pasa esto, después pasa esto. Es como... es un ascensor que baja. El ascensor baja. ¿Se entiende eso? Estas modalidades se manifiestan como ira y demás corolarios. De manera que si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hasta el plano de la modalidad de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad mediante el método prescripto de vivir y actuar, uno puede entonces salvarse de la degradación de la ira mediante el apego espiritual. Ya está la solución. Y tiene que ver con lo primero que dije. La mente es tanto amiga como enemiga. ¿Sí? La mente es la que es la imagen del Bhagavad Gita, es la que me está manejando las riendas. Si el carro va hacia el abismo, hacia el precipicio, yo me caigo con el carro. Si yo soy el pastor, estoy ahí. ¿Dónde fue que...? No sé si lo escuché acá. En algún lado lo escuché. Perdón si digo algo que ya todos sabemos. Lo de Radha Swami, que una persona le preguntó qué significa rendirse a Dios. ¿Eso lo vivimos juntos o lo viví yo por separado? No, la dio la clase el devoto el domingo pasado. Sridham. Sridham no habló sobre eso. El ejemplo del chofer. De cómo rendirse. Claro, el chofer, ¿no? Que daba el ejemplo del Creo chofer. que Sí, está bien, fue con Sridham, tenés razón. Tengo mi duda, pero... Bueno. Sí, fue con él. ¿No? Entonces una persona le pregunta a este maestro espiritual qué significa rendirse a Dios. ¿No? Y era una persona con mucho dinero, tenía un chofer a su disposición. Entonces, ¿no? La persona hizo que lo llevara hasta donde estaba Radha Swami y le pidió al chofer que estacionara el auto. Y después le preguntó a Radha Swami qué significa rendirse o entregarse a Dios. Y Radha Swami le dijo, rendirse o entregarse a Dios es hacer lo que su chofer hace con usted. Usted le dijo, tráeme hasta acá, el chofer te trajo hasta acá. Anda a estacionar el auto, el chofer fue a estacionar el auto. No cuestionó. Hizo lo que su empleador, su amo, lo que sea, le está dictando. Similarmente, es la mente. Si la mente me está yendo hacia el precipicio, el que cae es la entidad viviente. Si el chofer iría hacia un precipicio, el que va a morir también es el pasajero. ¿Se entiende eso? Entonces, si logramos educar a nuestra mente, si tenemos una comunicación sana, una relación sana con nuestra mente, yo puedo dirigir
mi vida hacia otro lugar. Y en vez de ir hacia el precipicio, puedo ir hacia otro lado. Por eso fíjense, Prabhupada nos explica, en la pasión nace la lujuria. Haciendo cosas es que yo me apego a las cosas. Pero si tengo un entrenamiento, si tengo una educación, si tengo una disciplina espiritual, yo puedo hacer que esa mente, en vez de degradarse, se eleve. Y puedo volver a ese estado original de amor espiritual, en vez de caer en la ira. ¿Se entiende eso? Pero solo voy a poder lograr eso si yo estoy fuerte espiritualmente. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. En la inmadurez, en la debilidad, no hay resolución de conflicto. Yo tengo que estar fuerte, tengo que estar afilado, tengo que estar bien entrenado, porque si no, no va a suceder. Arjuna le dice a Krishna en el Bhagavad Gita, controlar la mente es más difícil que controlar el viento. No es que hice un Sudoku y ahora ya está listo, tengo la mente entrenada, yo puedo. No es tan fácil. Es muy difícil controlar la mente. Y más difícil aún es si yo no tengo ningún tipo de herramienta para controlar la mente. Y Prabhupada propone como herramientas vivir y actuar como un devoto. Si yo logro vivir y actuar como un creyente de Dios, siguiendo, como dice Srila Prabhupada, un método prescripto, entonces puedo tener las herramientas o puedo tener la fuerza para lograr ese control mental. Porque si no lo logro, el enojo siempre va a aparecer. Y sabemos que si aparece el enojo, ya estoy bastante abajo en la escalera. O sea, en el momento que me enojé, sepan que ya bajé varios peldaños. Porque ya vimos que en el degradé de la psicología, para haber llegado al enojo, ya tuve que haber pasado por varias etapas. Entonces, si se me prende la lamparita y me doy cuenta que estoy enojado, tengo que por lo menos darme cuenta que estoy medio empantanado ya, ¿no? Entonces, como que el agua, estoy medio con el agua a la cintura, ¿no? ¿Se entiende entonces? ¿De dónde nace la ira? ¿De dónde nace la ira? La lujuria. De la lujuria, exactamente. ¿Cómo logro controlar mi lujuria? Controlando los sentidos de la mente. Controlando los sentidos y la mente. ¿Cómo controlo los sentidos y la mente? Reestimulándolos. Reestimulándolos, exactamente. Y trabajando el desapego de las cosas. Claro, tengo que reestimular mis sentidos. Sí, apegándose, en vez de apegándose a lo que te hace mal, apegándose Lo a que me lo que hace te hace bien. bien. Exactamente. Es tan fácil como eso. Dirigir el apego. Redirigir. Tengo que, como explicó Prabhu Rodrigo, tengo que redireccionarme. Se me estrelló el GPS. Entonces agarré la ruta equivocada, ahora me di cuenta, tengo que pegar el volantazo, tengo que volver a la autopista y arrancar de vuelta. No era por este lado. Definitivamente no era por este lado. Me estaba perdiendo, me estaba yendo del mapa, estaba saliendo del radar, ¿no? Entonces, por una razón u otra, misericordiosamente me di cuenta de eso ahora. Ok, me di cuenta, no era lo correcto. Entonces tengo que volver hacia atrás. Lo mismo se explica en los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras es un libro muy interesante. Yo le encuentro muchas similitudes con el Bhagavad Gita. Si Patanjali viviera hoy, yo podría acusarlo de plagio, porque de hecho hay varios versos, hay varios sutras de los Yoga Sutras que son casi textuales copias del Bhagavad Gita. Y Patanjali propone tipo volver hacia atrás. En un momento Patanjali propone que para resolver las nociones más nocivas o tóxicas de la existencia, en realidad tengo que volver hacia atrás. Es como si estuviéramos en un juego de mesa, en un tablero, y retrocediéramos algunos casilleros. Es un ejercicio muy interesante, porque a veces si detenemos la pelota y nos fijamos cómo es que se originó todo esto, y podemos como retrotraernos, a veces encontramos en la punta del ovillo. Y dice, claro, todo este quilombo fue por esto. Si yo soluciono esto, todo lo demás se va a disipar, se resuelve todo lo demás también. Es como un efecto dominó. Pero ahora mi mente me tiene acá. Entonces yo tengo que poder dar vuelta y mirar acá. Mirar el origen del problema.
Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El síntoma y la enfermedad son dos cosas distintas. Los doctores interpretan síntomas, pero saben que esa no es la enfermedad. No es el ejemplo del niño con fiebre. Doctor, mi niño tiene fiebre. El doctor no va a tratar la fiebre, va a querer saber qué la provoca. Entonces te va a hacer preguntas, bueno, ¿qué comió? No sé, lo picó un bicho, ¿qué le pasó? O sea, te hace consultas, porque sabe que la fiebre no es lo importante en ese momento. Lo importante es descubrir por qué tiene fiebre. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que descubrir por qué estoy enojado. O sea, estoy enojado, listo, tengo este condicionamiento. ¿Por qué estoy enojado? ¿Cuál fue la razón, cuál fue la frustración o cuál fue el acto lujurioso que me provocó este enojo? ¿Qué cosa quise controlar que se me escapó, que ahora me está haciendo calentar? Si encuentro eso, ¿es eso lo que tengo que trabajar? Es como nuestro grupo de estudio. Claro, tenemos que ver, o sea, ¿qué provoca todo esto? ¿Qué es lo que provoca todo esto? No, porque que mandó un boticón ahí. Y está perfecto. No. Está perfecto. Y tenemos que hacer ese trabajo, porque si negamos esos pequeños trabajitos, o sea, ¿qué estamos esperando? ¿El gran enojo? ¿Qué estoy esperando? ¿Matar a alguien? No hay previsión, no hay previsión. Claro, no hay ningún ejercicio de previsión. Capaz que matando a alguien satisface. Claro, quiero meter la gamba bien al fondo y recién ahí estaría dispuesto a evaluar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. No ahora, ahora no vale la pena. Ahora medio como que estoy surfeando, puede ser. Es ahora, muchachos, con las cositas chiquitas de casa, las domésticas. Se me fue el colectivo, ¿lo voy a putear o no lo voy a putear? Eso es lo que tengo que trabajar. Porque si logro controlar eso, que es el día a día, el minuto a minuto, después todo lo demás es efecto dominó. Las buenas cualidades y las malas cualidades se difunden en todos mis actos. ¿Sabían eso, no? Si yo tengo una mala cualidad, es como una manzana podrida en el cajón. Va a contaminar todo el cajón. Yo tengo una mala cualidad y esa mala cualidad va a contaminar todas mis acciones. Y viceversa. Si yo tengo alguna buena cualidad, esa buena cualidad también afecta al entorno. Entonces acá el juego es disminuir las malas cualidades e incrementar las buenas cualidades. ¿Se entiende? Ok, hay preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene? Sí, preguntas. Sí, él tiene por ahí cómo disminuir las malas cualidades y cómo aumentar las buenas cualidades. Es una excelente pregunta. Prabhupada, en el comentario que leímos al final, él propone un cómo y él propone una ciencia. Él habla sobre un método prescrito. Cuando hablamos de método, cuando hablamos de cosas prescriptas, sistémicas, estamos hablando de ciencia, de una ciencia. Ahí tiene que haber una ciencia que me permita evitar el enojo. Entonces nosotros proponemos la ciencia espiritual. La espiritualidad es una ciencia. Entonces yo voy a dar pasos prescriptos en el proceso. Pasos muy sencillos. Por ejemplo, un primer paso que siempre recomendamos a las personas es que modifiquen su alimentación. Por ejemplo, yo no voy a dejar de ser iracundo y violento si me estoy alimentando de violencia y de dolor. Si el combustible que yo cargo en mi cuerpo es la violencia con la que fue matada un animal, ¿cómo pretendo yo ser menos violento? Entonces hay un primer paso prescripto básico. Si yo quiero dejar de estar enojado todo el tiempo, tengo que dejar de alimentarme de enojo. Entonces le recomendamos a las personas que se hagan vegetarianas, veganas, que modifiquen su alimentación y basen sus dietas en verduras, en granos, en legumbres, en frutas, en objetos extraídos de la naturaleza sin matar, sin violencia, sin ira. ¿No? Es una ciencia. Entonces ahí tenés un primer paso. Después, quiero un paso más, quiero ir un pasito más. ¿No? Y hay más pasos. Podemos trabajar la veracidad. Por ejemplo, puedo dejar de apostar. Apostar también es una buena forma de dejar de enojarse.
Porque cuando yo estoy apostando, yo estoy especulando que eso va a salir. Hasta donde yo sé, la mayoría de la gente que apuesta no gana. Entonces, estadísticamente hay muchos frustrados. Sabemos que si hay muchos frustrados, hay muchos enojados. Entonces, si yo quiero dejar de estar enojado, volvamos un par de casilleros atrás. ¿Por qué no dejo de apostar? Hay que cerrar casinos en Mar del Plata. ¿Por qué no dejo de apostar? Si dejo de apostar, dejo de enojarme. Si dejo de comer carne, dejo de enojarme. ¿No? Volvamos hacia atrás. Busquemos el origen del mal. El mal ahora es la ira. Busquemos el origen. El origen es la frustración, es la lujuria. Ok, dejemos de comer carne, dejemos de apostar. Práctico. Es bien práctico. Lo pueden poner en práctica hoy, ahora. Cruzan la reja y lo pueden poner en práctica. Ya. Es una tecnología al alcance de todos. No salió dinero, no tuve que hacer un enorme esfuerzo, es libre y gratuito, al alcance de la mano de todos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tengo que seguir un método, un sistema, una ciencia. Nosotros proponemos la ciencia espiritual del Bhakti Yoga. ¿Se entiende? ¿No? Sí, genial, excelente. No hacerlo caprichosamente, no hacerlo azarosamente, no hacerlo como me pinta, yo creo, me parece. Esas cosas son anticientíficas. Un académico cuando se presenta a dar una definición, no dice, a mí me parece que... No existe eso. En el mundo científico no es serio decir, a mí me parece que... Yo creo que... Los científicos no hablan con esa terminología. Ellos presentan una conclusión y te muestran un enorme cuerpo de evidencias que soportan esa cosa que ellos declaran. Y toda esa evidencia tampoco es casual, fue lograda metodológicamente. Entonces uno puede rastrear todo el registro hasta la conclusión. Y uno puede decir, claro, es así, porque esto. Eso se llama ciencia. Y la espiritualidad es una ciencia. No es sentimentalismo, no es a mí me parece, no es como yo quiero, no es azar, es un sistema prescripto. Simplemente hay que seguir el sistema. Es como la receta del médico. Yo sigo la receta, me curo. No sigo la receta, no me curo. Tan fácil como eso. ¿Está bien, Max? Sí, pero muchas gracias. Ok, ¿hay más? ¿Alguien tiene algo más para comentar? Sí, Raúl Rodrigo. ¿Cuál sería la diferencia, si es que la hay, entre ira y enojo? Otra pregunta del grupo. Y otra más. y otra más que está, o sea, entiendo por dónde va el planteo de ira de los versos de Bhagavad Gita, pero si hay en alguna circunstancia en la cual esa ira o ese enojo sea justificable. Sí, señor. Se me viene a la cabeza el pasatiempo del señor Nishrinja y en el momento cuando él está lavándose, que Pranada Maharaj es el único que se le puede arrimar, por así decirlo, por el estado de ira o de enojo que él tenía. Se ve que ustedes no quieren detener la clase acá y quieren que yo siga leyendo. Porque Srila Prabhupada lo explica en lo que resta del significado. Escuchen esto. La Suprema Personalidad de Dios se expandió en muchos para beneficio de su bienaventuranza espiritual, siempre en aumento. Y las entidades vivientes son partes integrales de esa bienaventuranza espiritual. O sea que nosotros somos parte del amor de Dios. Ellas tienen además una independencia parcial, pero por el mal uso de su independencia, cuando la actitud de servicio se transforma en la propensión del disfrute de los sentidos, quedan bajo el dominio de la lujuria. O sea, nosotros somos divinos en un aspecto, pero estamos tan condicionados que hemos olvidado nuestra naturaleza divina y creemos que somos parte de la materia. Entonces, como creemos que somos parte de la materia, simplemente queremos explotar y abusar de la materia. Queremos sacarle todo el provecho posible, máximo, al mundo que nos rodea. Como explica Prabhupada, es un mal uso de nuestra independencia. El Señor hace la creación material para brindarle a las almas condicionadas una facilidad de complacer esas propensiones lujuriosas. Y cuando ellas se encuentran totalmente desconcertadas debido a la prolongada actividad lujuriosa,
comienzan a hacerse preguntas acerca de su verdadera posición, que es básicamente lo que nos pasó a todos nosotros, ¿no? Porque después de muchas vidas. Lo intentamos, me di la cabeza contra la pared, me di la cabeza contra la pared, me di la cabeza contra la pared, y en un momento dije, ok, pará, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo funciona todo esto? Porque ya lo intenté muchas veces, lo intenté con varias alternativas, no estoy logrando resolver. Entonces ahora tengo que empezar a indagar cómo funciona todo esto. Y es básicamente por la razón por la cual estamos acá. No nos ha satisfecho otras cosas. Intentamos con las drogas, no funcionó, intentamos con el sexo, no funcionó, quise ser estrella de rock, no funcionó, intenté con el cine, no funcionó, intenté, no funcionó. Entonces, bueno, tanta insatisfacción, quiero saber de dónde está la felicidad. ¿Sí? Y me hago Hare Krishna. Ahí está, no. Eso es básicamente nuestra posición, lo dice Srila Prabhupada. Esta indagación es el comienzo del Vedanta Sutra, en lo que se dice Atato Brahma Jiñasa. Uno debe investigar acerca del Supremo. Ese es nuestro objetivo en la vida. Nosotros somos humanos con un único objetivo, y es encontrar a Dios. Esa es la única razón de ser humano. Ese es el objetivo de ser humano. El ser perro no tiene como objetivo encontrar a Dios. El ser gato tampoco. El ser pez, el ser ave, el ser hormiga, esas existencias no tienen el objetivo de la divinidad. El que tiene ese objetivo, esa meta, es el ser humano. Al Supremo se lo define en el Srimad Bhagavatam como el origen de todo es el Brahman Supremo. Entonces hay una definición en nuestra literatura, ¿no? El ser supremo es el origen de todo. Así pues, el origen de la lujuria también se halla en el Supremo. Interesante. Porque nosotros no, técnicamente, o sea, filosóficamente, haciendo uso de la lógica, nosotros no podemos tener algo que Dios no tenga. Porque nos pondría a nosotros en una posición de superioridad. ¿Se entiende ese punto? O sea, si nosotros tenemos algo que Dios no tiene, entonces ¿por qué Dios es Dios? Si yo tengo algo más que Él. Yo soy Dios. Entonces hay una propensión espiritual de la ira. Muy interesante. Razón por la cual nosotros podemos manifestar la ira. Esto sigue. Si, por lo tanto, la lujuria se transforma en amor por el Supremo, o se transforma en conciencia de Krishna, o en otras palabras, se desea todo para Krishna, entonces tanto la lujuria como la ira pueden ser espiritualizadas. Pero otra vez es ese concepto de invertir el paradigma, ¿no? Estoy en la pasión, no tengo que bajar a la ignorancia, tengo que subir a la bondad, porque recién ahí tengo el salto a la espiritualidad. Entonces acá pasa lo mismo. ¿Por qué tengo ira? Porque tengo mucha lujuria. Si yo logro transformar mi lujuria en amor, o sea, vuelvo al casillero original, donde yo era un alma espiritual pura y perfecta, entonces, chao problema, chao lujuria, chao ira. Lo espiritualicé. Logré sublimar algo que me estaba condenando. ¿Se entiende eso? Y acá ponen un ejemplo. Ponen el ejemplo de alguien que usó la ira en servicio devocional. Hanuman, el gran servidor del señor Rama, exhibió su ira en la acción de prenderle fuego a la ciudad dorada de Rávana, pero al hacerlo, se convirtió en un devoto más sobresaliente del Señor. Aquí también en el Bhagavad Gita, el Señor induce a Arjuna a utilizar su ira en contra de sus enemigos para la satisfacción del Señor. De manera que la lujuria y la ira, cuando se emplean en el proceso de conciencia de Krishna, se convierten en nuestros amigos y no en nuestros enemigos. Muy interesante. Cabe destacar que los que usan la ira al servicio del Señor son devotos puros. Por supuesto. Estamos hablando de Hanuman. No sería como en nuestro caso, capaz que es... No. Por eso yo estuve hablando 1 hora. Porque como explica Krishna en el Bhagavad Gita, la ira conduce al infierno. Nosotros ya hemos dado denotadas muestras de no ser devotos puros. Cada uno de nosotros tiene un gran historial
de ser muy inmaduro espiritualmente. La mayor evidencia de nuestra inmadurez espiritual es que estamos aquí. Sí, el momento presente. ¿Sí? Este es el año de los repitentes. ¿Sí? Estamos todos repitentes. Venimos desde Satya Yuga. Eras y eras y eras repitiendo. Ya estamos repitiendo el grado. ¿Sí? No nos fuimos todavía, no egresamos aún. Estamos cursando todavía. Entonces la muestra más clara de que no la tenemos clara es que estamos cursando. Si la tuviéramos clara, estaríamos egresados. Estaríamos con el diploma. Pero no tengo el diploma. Entonces, por supuesto, en la madurez espiritual está bien, en la inmadurez espiritual no es recomendable. Por creer que estoy enojado solo porque soy un devoto, soy espiritual. No. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para todos nosotros, devotos neófitos, mejor no estar enojado. Y trabajar no estar enojado. Pero, como planteaba Prabhu Rodrigo, tenemos que entender que ese enojo viene de algún lugar. ¿Cómo puedo ser que yo sienta algo que Dios no sienta? Es imposible, es virtualmente imposible. Entonces Dios siente ira, pero como Dios es perfecto, su ira se aplica perfectamente. Como nosotros somos imperfectos, nuestra ira se aplica imperfectamente. Y cuando Dios manifiesta su ira, es para la satisfacción de todos. Y tenemos muchas evidencias de cuando nosotros manifestamos nuestra ira, por lo general la gente a nuestro alrededor no está más contenta, está menos contenta. Entonces el hecho de que cuando yo me enojo, los demás están menos contentos, es una prueba cabal de que no soy un devoto puro enojándome. Pero un ejemplo de eso podría ser en el caso de los devotos, no de conciencia de Krishna, pero sí de devotos, la Guerra Santa. Porque Claro. están aplicando violencia Claro. o ira o algo, suponiendo de que están bien las cosas que están Claro. haciendo. Por eso lo que dijimos al comienzo, no es condenatorio. No es que la ira está mal, ni siquiera la lujuria está mal. Acá Krishna, ¿no? Prabhupada explica que la lujuria se puede usar para fines espirituales. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, no sé si ustedes saben, pero los devotos no salen de repollos. ¡Ay! No sabía. Hay que traerlos al mundo. Para traer una entidad viviente al mundo, claramente tenemos que estar en la modalidad de la pasión, influenciado por la lujuria. Si no, no vienen. ¿No? Entonces yo puedo hacer un uso espiritual de mi sexualidad. De hecho, Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy el sexo que no infringe ni los mandatos védicos. Entonces el sexo, para tener una familia consciente de Krishna, es espiritual. Ahora, el sexo drogado en un bar, borracho, con una mina que no conozco, y no me puedo justificar. Sería hipócrita de mi parte. De la misma forma que sería hipócrita de mi parte justificar cualquiera de mis enojos como algo espiritual. Pero en casos específicos, maduros, conscientes, sí se puede. Incluso la ira. Por eso lo primero que dije, no es condenatorio, la silla no es ni mala ni buena. No le pongamos rótulos, ¿entendés? Porque volvemos al tema de la bomba atómica, es cómo se use. Volvemos al martillo, es cómo se use. El martillo sirve para construir, para poder matar a una persona. ¿No? Entonces, cuando yo con un martillo puedo construir una casa, con un martillo puedo matar a una persona. ¿El martillo es bueno o es malo? No, es un martillo. La conciencia del operario determina éticamente, moralmente, hacia dónde va el uso del martillo. Lo mismo con la ira y lo mismo con la lujuria. Muy interesante. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Muy bien, entonces vamos a detenernos aquí. Ya Shri Prabhupada aquí, ya. Rápido.